La hija del millonario queda paralizada al ver a una mesera idéntica a ella y con el mismo collar y anillo. El mismo que su padre le regaló hace 25 años. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El restaurante era uno de los más lujosos de la ciudad, un lugar reservado para la élite. Las copas brillaban bajo las luces doradas, los meseros se movían en silencio absoluto y los murmullos sofisticados llenaban el ambiente. Daniela Martínez estaba acostumbrada a ese escenario. Desde pequeña, había sido moldeada para encajar en el mundo de poder e influencia que su padre, Juan Martínez, había construido. Pero en ese momento, todo lo que quería era estar en cualquier otro lugar. Sus dedos rozaron distraídamente el anillo de diamantes que llevaba. Era un regalo de su padre cuando aún era una niña, algo simbólico, así como el collar que colgaba de su cuello. Piezas únicas, diseñadas exclusivamente para ella. Un recordatorio de que era la única heredera de la fortuna de los Martínez. Suspiró, llevando la copa de vino a sus labios mientras su padre conversaba con empresarios sobre fusiones, inversiones y ganancias multimillonarias. Todo parecía una noche común. Pero entonces, el mundo de Daniela se detuvo. Una joven pasó junto a la mesa y, en el instante en que sus ojos se encontraron, el tiempo dejó de existir. Daniela quedó paralizada. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. La mujer frente a ella era idéntica a su reflejo. Cada rasgo, cada detalle. La misma mirada, el mismo cabello, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse. Pero lo que realmente hizo que su corazón latiera descontrolado no fue solo el parecido. Lo que la hizo sentir el suelo desaparecer bajo sus pies fueron las joyas que aquella mujer llevaba. Un anillo y un collar, exactamente iguales a los suyos. Daniela parpadeó, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Trató de convencerse de que era una coincidencia absurda, una ilusión. Pero la joven seguía allí, atendiendo a los clientes, sin notar la mirada incrédula que Daniela le lanzaba. Su padre, Juan, siguió su mirada. Y en ese instante, Daniela notó algo que la aterrorizó aún más. El rostro de Juan, siempre firme y controlado, se había vuelto pálido. Su respiración era pesada, y su mano sujetaba el tenedor con fuerza. Daniela nunca lo había visto así. «Papá», su voz salió temblorosa. «¿Viste eso?» Juan permaneció en silencio. Su mirada seguía fija en la joven, pero en sus ojos no había sorpresa, había miedo. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. La necesidad de respuestas fue más fuerte que cualquier otra cosa. Se levantó de la mesa de golpe, haciendo que su silla raspara contra el mármol. Su padre intentó sujetarla del brazo, pero ella se soltó. «Daniela, no hagas esto». «¿Quién es ella?» Sus ojos reflejaban confusión y urgencia. «Porque tiene mis mismas joyas». Juan vaciló por un segundo. Y fue en ese momento que Daniela supo que él sabía la respuesta. Siempre la había sabido, pero no importaba. No podía ignorarlo. Con pasos rápidos, fue tras la joven que ahora caminaba hacia la cocina, sin darse cuenta de que la estaban siguiendo. El corazón de Daniela latía con fuerza. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Necesitaba ver a esa chica de cerca. Necesitaba hablar con ella. Pero entonces, cuando estaba a solo unos metros de tocarla, su celular vibró. El sonido hizo que Daniela se detuviera por un instante. Con manos temblorosas, tomó el teléfono. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Dudó, pero contestó. «Hola». La respuesta fue un susurro distorsionado. Una voz que no reconocía, pero que hizo que su sangre se helara. «Tienes que detenerte. No debiste haberla visto». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Qué? ¿Quién eres?» La llamada se cortó. Daniela miró a su alrededor, sintiendo el pánico subir por su pecho. Sus manos temblaban. ¿Quién le estaba llamando? ¿Cómo sabían que había visto a esa chica? Volvió la vista hacia la cocina, decidida a seguir a su instinto. Pero la mesera ya no estaba. Daniela corrió hasta el mostrador y le preguntó a uno de los meseros. La mesera que estaba sirviendo hace un momento. ¿Dónde está? El chico la miró con confusión. ¿Qué mesera? La chica que atendía las mesas. Morena, ojos claros, cabello a la altura de los hombros. Él frunció el ceño. «No tenemos a ninguna empleada así». El cuerpo de Daniela se estremeció. No podía ser. La había visto con sus propios ojos. Su padre también la había visto. No era una alucinación. Se giró hacia la salida del restaurante, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Salió a la calle, escaneando cada rincón. Nada ni rastro de ella. Ni una pista de que realmente había estado allí. Pero entonces, algo llamó su atención. Sobre el capó de su coche había una pequeña caja negra. Daniela sintió que su respiración se entrecortaba. Miró a su alrededor,
pero no había nadie cerca. Con dedos temblorosos, la abrió. Dentro había un sobre. Con manos inseguras, lo tomó y sacó lo que había dentro. Era una fotografía antigua. Daniela abrió los ojos con incredulidad. ¿Era la mesera? ¿O ella misma? La imagen parecía tener décadas. Pero el detalle que hizo que su sangre se congelara fue lo que estaba escrito a mano en la esquina de la foto. «Déjalo ahora. No hagas preguntas». Su cabeza giró. Sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin final. Su mente le gritaba que corriera, que olvidara todo, que volviera a su vida normal. Pero, en el fondo, Daniela sabía que ya no había marcha atrás. Y por primera vez, sintió que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Daniela apretó la fotografía entre sus manos mientras el aire frío de la noche le golpeaba el rostro. Su corazón latía con fuerza, su mente giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía existir una imagen de esa mesera, vestida con ropa antigua, con una fecha de hace más de 25 años? ¿Por qué alguien le había dejado esa advertencia? Se giró rápidamente, observando cada esquina de la calle, esperando encontrar a alguien que pudiera haber dejado la caja sobre su coche. Pero la avenida estaba casi vacía, apenas algunos transeúntes caminaban sin prestar atención a su angustia. Subió al auto y cerró la puerta con manos temblorosas. Su respiración era irregular mientras volvía a mirar la fotografía. No podía haber un error. La joven de la imagen era ella, o alguien exactamente igual. Apretó los labios, tratando de organizar sus pensamientos. No iba a dejarlo así. Necesitaba respuestas, encendió el motor y arrancó sin dudar, con un solo destino en mente: su padre. Dentro de la mansión Martínez, Juan estaba en su oficina. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero él no miraba el horizonte. Su mirada estaba fija en un vaso de whisky sobre su escritorio. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la madera. Su mandíbula estaba tensa. Daniela irrumpió sin anunciarse. «Tienes que decirme la verdad». Su voz tembló de rabia mientras arrojaba la fotografía sobre el escritorio. «Explícame esto, ahora». Juan levantó la vista con lentitud. Su expresión se endureció al ver la imagen. «¿Dónde la encontraste?» Daniela lo observó con incredulidad. «¿Eso es todo lo que vas a decirme? ¿No vas a fingir que no sabes lo que significa?» Su padre soltó un suspiro pesado. Se levantó de su silla y tomó la foto con manos firmes, observándola con una mezcla de sorpresa y resignación. «Esto es un error». Daniela entrecerró los ojos. «¿Un error? Es una prueba. Esa chica es idéntica a mí. Usa el mismo anillo y el mismo collar. Y ahora aparece en una foto de hace más de 2 décadas. No puedes decirme que es coincidencia». Juan dejó la imagen sobre el escritorio con calma forzada. «Olvida esto, Daniela». Ella soltó una risa sin humor. «¿Después de lo que vi hoy? No pienso hacerlo». Juan cruzó los brazos, su postura era rígida. «Hay cosas que es mejor no saber». «¿Por qué? ¿Qué tanto me has estado ocultando?» Él no respondió. Solo la miró con ojos oscuros, llenos de advertencias silenciosas. Daniela negó con la cabeza. «Si no me lo dices, lo descubriré por mi cuenta». Se giró sobre sus talones, dispuesta a salir de la oficina, pero la voz de su padre la detuvo. Se quedó helada. Se giró lentamente, observando la expresión fría en el rostro de Juan. ¿Eso es una amenaza? Juan guardó silencio por unos segundos antes de responder con voz baja. «Es un consejo». Daniela sintió su piel erizarse. Había algo en la forma en que su padre lo decía, en el tono de su voz. No era solo miedo a que ella descubriera la verdad. Era algo más, pero no iba a detenerse. Más tarde, en su habitación, Daniela abrió su laptop y comenzó su propia investigación. No podía confiar en su padre. Si él no le diría la verdad, ella la encontraría sola. Buscó los registros de empleados del restaurante, tratando de encontrar el nombre de la mesera. Ingresó a la página web del lugar, revisó las fotos de los eventos recientes, cualquier pista que la ayudara. Pero no encontró nada. Era como si aquella mujer no existiera. Frustrada, se recostó en la silla y cerró los ojos por un momento. Su mente no dejaba de repetir las imágenes del restaurante, la foto antigua, la advertencia en la caja, y entonces tuvo una idea. Tomó su celular y llamó a Alejandro, el investigador privado que su familia había contratado en varias ocasiones. Él conocía todos los rincones oscuros de la ciudad. «Daniela», respondió él con tono intrigado. «¿Necesitas algo?» «Claro que sí», tomó aire antes de continuar. «Necesito que encuentres a alguien». Alejandro permaneció en silencio por un momento. «¿Alguien peligroso?» «No lo sé», admitió Daniela. «Solo sé que necesito encontrarla». Le dio la descripción de la mesera,
Detalló todo lo que había ocurrido esa noche y mencionó la fotografía que encontró. Alejandro escuchó con atención antes de hablar. Voy a investigar, pero si esta persona no deja rastro, significa que alguien se está asegurando de que así sea. Y eso nunca es una buena señal. Apagó el teléfono y se dejó caer sobre la cama. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía inquieta. Miró la fotografía una vez más, esa chica su doble, su reflejo, y en su interior, una verdad aterradora empezó a tomar forma. Esa mujer no era una coincidencia. Era una pieza de algo mucho más grande. Y Daniela estaba a punto de descubrirlo. Al otro lado de la ciudad, en una oficina oscura, un hombre revisaba los registros del restaurante. Su dedo recorrió la pantalla de la computadora con rapidez, eliminando archivos, fotos, nombres, cualquier prueba de que aquella mesera alguna vez había estado allí. Tomó el teléfono y marcó un número. Tenemos un problema. Su voz era seca y cortante. Ella no se detiene. Del otro lado de la línea, una respiración pesada respondió. Entonces, hazla detenerse. Daniela no sabía que, mientras dormía, el juego ya había comenzado, y su vida jamás volvería a ser la misma. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana llenaba la habitación con un ritmo constante, pero Daniela apenas lo notaba. Estaba sentada en la cama con la fotografía entre sus manos, repasando cada detalle por enésima vez. Su mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Quién era esa mujer? Había enviado la imagen a Alejandro, el investigador, pero aún no tenía respuesta. La impaciencia la devoraba por dentro. Su padre la estaba ocultando algo. Lo sabía. Pero, ¿por qué? No podía esperar más. Se levantó de la cama con decisión y salió de la habitación. Si su padre no le diría la verdad, la encontraría ella misma. Dentro de la mansión, Juan estaba en su oficina. Daniela abrió la puerta sin tocar. Necesito que hables conmigo, su voz era firme. Juan levantó la vista con el ceño fruncido. Ya te dije que dejes esto, Daniela. Ella avanzó, dejando la fotografía sobre el escritorio. ¿Quién es? Juan miró la imagen, pero su expresión no cambió. No lo sé. Daniela cruzó los brazos. Estás mintiendo. Su padre suspiró pesadamente y se reclinó en la silla. ¿Por qué te obsesionas con esto? Porque esa mujer es idéntica a mí. Su voz tembló de frustración. Y porque llevamos las mismas joyas. No puedes decirme que es una coincidencia. Juan se mantuvo en silencio. Daniela sintió un nudo en el estómago. ¿Es mi hermana?, preguntó con voz baja, como si temiera la respuesta. Su padre apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Esa reacción le bastó. Daniela sintió su cuerpo volverse frío. Salió de la oficina sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras de la mansión. Si su padre no le diría la verdad, ella la encontraría sola. Tomó su auto y condujo sin un rumbo fijo. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a su alrededor, pero su mente estaba en otro lugar. Entonces, su celular vibró. Era Alejandro. ¿Encontraste algo?, preguntó sin preámbulos. Daniela, la voz del investigador sonaba tensa. No eres la única que la está buscando. El corazón de Daniela se aceleró. ¿Qué quieres decir? Alguien más pagó mucho dinero para borrar cualquier rastro de esa mujer. No hay registros de ella. Nada. Como si nunca hubiera existido. Daniela apretó el volante. Eso no tiene sentido. Alejandro guardó silencio unos segundos. ¿Hay algo más? Su tono era grave. Intenté rastrear su historial laboral. Y encontré un documento extraño. Daniela frunció el ceño. ¿Qué documento? Un contrato de confidencialidad. Alejandro hizo una pausa. Firmado por tu padre. El aire abandonó los pulmones de Daniela. ¿Juan firmó un contrato sobre ella? Claro que sí, confirmó Alejandro. Y no es reciente. Se firmó hace 25 años. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Necesito verlo. Lo estoy enviando a tu correo. Daniela colgó y estacionó el auto en la primera calle solitaria que encontró. Su respiración era agitada mientras revisaba el documento en su teléfono. Era real. Juan Martínez había firmado un acuerdo legal que prohibía revelar información sobre una menor de edad hace más de 2 décadas. Daniela sintió el estómago revolverse. Juan no solo sabía quién era esa mujer. Había hecho todo lo posible por ocultarlo. Y entonces, una idea aterradora cruzó su mente. Si la mesera era su hermana, ¿qué le había pasado? Antes de que pudiera procesar la idea, su teléfono sonó de nuevo. Pero esta vez, el número era desconocido. Daniela dudó por un momento antes de responder. El silencio del otro lado se prolongó por unos segundos. Y entonces, una voz distorsionada susurró. «Estás jugando con fuego». El estómago de Daniela se contrajo. «¿Quién eres?» «Si sigues buscando», la voz era fría, cortante, «vas a terminar como ella».
¿Qué le hicieron? Su voz era apenas un susurro, pero la llamada se cortó. Se quedó paralizada con el teléfono en la mano, su mente girando sin control. No solo alguien quería ocultar la verdad. Alguien estaba dispuesto a eliminarla por completo. Y Daniela acababa de convertirse en su nuevo objetivo. Al otro lado de la ciudad, en una oficina oscura, un hombre colgó el teléfono y miró a su compañero. Se lo advertimos. El otro hombre confirmó lentamente. Entonces, detengámosla. El viento frío golpeaba el rostro de Daniela mientras caminaba con paso firme hacia la mansión Martínez. Sus pensamientos eran un torbellino, su respiración entrecortada. Apretaba el teléfono en su mano, con la pantalla aún iluminada mostrando el contrato que Alejandro había conseguido. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Su padre había estado mintiendo. No era solo un hombre de negocios. No era solo un padre distante. Era un hombre capaz de ocultar la existencia de su propia hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer desaparecer a su hermana y fingir que nunca existió? Empujó la puerta de la mansión y entró sin dudar. Juan. Su voz resonó en el amplio vestíbulo. Los empleados de la casa se detuvieron por un instante, sorprendidos por su tono agresivo, pero ella los ignoró. Subió las escaleras con pasos decididos, su pecho subiendo y bajando con rabia contenida. Abrió la puerta del despacho de su padre de un empujón. Juan estaba sentado en su escritorio, con una copa de whisky en la mano. No se sorprendió al verla. Daniela arrojó el teléfono sobre la mesa. «Explícame esto». Juan miró la pantalla y luego a su hija con expresión inmutable. «No sé de qué hablas». Daniela soltó una risa sarcástica. «Un contrato de confidencialidad firmado por ti hace 25 años. Un acuerdo para borrar la existencia de una niña. No te hagas el desentendido, papá». Juan tomó un sorbo de su whisky, su mirada fija en el líquido dorado dentro del vaso. «Hay cosas que es mejor no saber». Daniela sintió que su paciencia se rompía. «Deja de mentir». Golpeó la mesa con ambas manos. «¿Quién es ella?» Su padre dejó el vaso con calma y la miró con frialdad. Ella era un error. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Daniela sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Qué hiciste con ella?» Juan suspiró y se levantó de su silla. Caminó lentamente hasta la ventana y observó el jardín, como si buscara algo en la distancia. «Cuando nacieron, solo una de ustedes debía quedarse». Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tomé la decisión correcta». Daniela sintió la furia subir por su pecho. «La vendiste». Juan giró lentamente el rostro hacia ella. «Elegí el mejor destino para ambas». Su voz era tranquila, calculadora. «Tú creciste en una vida privilegiada». Daniela sintió que el aire pesaba en sus pulmones. ¿Y ella qué? Juan desvió la mirada. Daniela cerró las manos en puños. ¿Está viva? Juan no respondió. La desesperación la golpeó como una ola. «Dime si está viva». Juan exhaló lentamente. «Eso es algo que no puedo responder». Daniela sintió que la rabia la quemaba por dentro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del despacho. No había obtenido todas las respuestas, pero había confirmado su peor temor. Su hermana no solo existía. Su padre la había entregado como si fuera un objeto. Y ahora alguien estaba tratando de evitar que la encontrara. Tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro. «¿Qué pasó?», preguntó él al responder. «Necesito encontrarla», dijo Daniela con voz firme. Alejandro pareció dudar. «Daniela, hay algo más que debes saber». Alejandro hizo una pausa. «Tu padre no fue el único que la quiso desaparecer». Daniela sintió su sangre congelarse. «¿Quién más está involucrado?». El investigador respiró profundo antes de responder. «La persona que adoptó a tu hermana también desapareció». Daniela sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo que desapareció?». «No hay registros de su paradero después de cierto año». Como si se la hubiera tragado la tierra. El silencio en la línea era pesado. «Daniela, hay algo oscuro detrás de todo esto. No es solo una adopción ilegal. Alguien más se encargó de que tu hermana nunca volviera». Daniela cerró los ojos. «Si crees que eso me va a detener, te equivocas», dijo con frialdad. Alejandro suspiró. «Lo sé y es por eso que debes tener cuidado. No estás sola en esta búsqueda, pero tampoco eres la única que corre peligro». Daniela colgó y apretó el teléfono con fuerza. Miró su reflejo en la ventana. Por primera vez, no se reconoció a sí misma. Su mundo se había convertido en una telaraña de mentiras y secretos. Pero ya no era una niña asustada. Iba a llegar hasta el final. Y quien intentara detenerla, pagaría el precio. En otro punto de la ciudad, en un edificio oscuro y silencioso, un hombre hablaba por teléfono. La hija de Martínez no se detuvo. La voz del otro lado de la línea fue cortante. Entonces,
Asegúrate de que lo haga. Daniela apretó el volante con fuerza, su mente acelerada con cada nueva revelación. Sus pensamientos eran un caos, pero una certeza la atravesaba como un rayo. Su hermana estaba viva y alguien había hecho todo lo posible por borrar su existencia. Respiró hondo, intentando contener la ira que se acumulaba en su pecho. No podía permitirse perder la cabeza. Si quería respuestas, debía jugar con inteligencia. Sacó el teléfono del bolso y marcó el número de Alejandro. ¿Tienes algo nuevo? Su voz era fría, controlada. Claro que sí, la respuesta de Alejandro vino cargada de tensión. Pero no te va a gustar. Habla. Hubo una breve pausa antes de que él continuara. Seguí investigando los documentos de adopción y encontré algo extraño. La familia que adoptó a Isabela no solo desapareció, sino que su expediente estaba manipulado, como si nunca hubieran existido. El aire pareció volverse denso en los pulmones de Daniela. ¿Qué significa eso? Que quien sea que organizó todo esto tenía los recursos suficientes para borrar cada rastro. Daniela cerró los ojos por un instante. Esto no era solo una historia de una adopción ilegal. Había algo más grande detrás, algo que su padre no le había contado. Alejandro, ¿puedes rastrear quién hizo esos cambios en los registros? Ya lo intenté, su voz sonaba frustrada. Pero cada vez que creo estar cerca, el sistema me bloquea. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien nos está vigilando, murmuró. Alejandro hizo una pausa antes de responder. Sí, y no les gusta que estemos investigando. No importaba. No se detendría. Voy a hablar con mi padre una vez más. Creo que no estás viendo el panorama completo. Esto no es solo sobre Isabela. Daniela sintió un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? Alejandro dudó antes de responder. Daniela, hay una posibilidad de que tu madre también estuviera involucrada. La sangre de Daniela se heló. Eso es imposible. Tal vez no lo sea. Ella tragó saliva. Si su madre también sabía sobre esto, si ella fue parte de la decisión, entonces toda su vida había sido una mentira mucho más profunda de lo que pensaba. Pero no iba a especular. Iba a enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Aceleró el auto y se dirigió directamente a la mansión Martínez. Cuando llegó, el ambiente estaba extrañamente silencioso. Entró sin dudar y subió las escaleras hasta la oficina de su padre. Pero antes de que pudiera tocar la puerta, una voz la detuvo. Sabía que vendrías. Su madre estaba en el pasillo, con los brazos cruzados. ¿Tú sabías sobre esto? La voz de Daniela apenas era un susurro. La expresión de su madre no cambió. La mujer suspiró y se acercó lentamente. No te imaginas lo complicado que fue todo esto, dijo con calma. Daniela sintió que el aire se volvía irrespirable. Así que es verdad, su voz tembló de rabia. No solo mi padre, tú también estabas involucrada. Su madre la observó con ojos fríos. Era necesario. ¿Necesario? Era una bebé. Era mi hermana. Su madre bajó la mirada, pero su tono siguió siendo calculador. Había razones que tú no entiendes. Daniela negó con la cabeza, su cuerpo entero temblando. Entonces explícamelas, su voz era un desafío. La mujer cerró los ojos un instante y luego los fijó en los de su hija. Tu padre tomó la decisión de separarlas porque pensó que así te protegería. Daniela sintió un escalofrío. ¿Protegerme de qué? Su madre exhaló lentamente. No de qué, sino de quién. Un silencio pesado cayó entre ellas. Daniela sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Su madre entrecerró los ojos, como si midiera cada palabra antes de hablar. La familia que adoptó a Isabela no era una familia común. Daniela frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Su madre la miró fijamente. Era gente peligrosa, y no la adoptaron por amor. El corazón de Daniela latía descontrolado. ¿Qué hicieron con ella? Su madre desvió la mirada. Nos dijeron que la niña estaba mejor con ellos, que nunca tendríamos que preocuparnos, pero después de algunos años, desaparecieron. Daniela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Así que la vendieron, susurró. Su madre no respondió. Daniela se llevó una mano a la boca, su estómago revuelto por la indignación. ¿Y tú hiciste algo para detenerlo? La mujer cerró los ojos. No podía arriesgarme a perderte a ti también. Las palabras golpearon a Daniela como un puñetazo. Ahora entendía todo. Su hermana había sido sacrificada para que ella pudiera tener una vida de riqueza y seguridad. Pero lo peor de todo era que sus propios padres lo habían permitido. Daniela sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a mostrarse débil. Voy a encontrarla, dijo con firmeza. Con o sin tu ayuda. Su madre la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Espero que lo hagas, dijo en voz baja. Pero si sigues este camino, prepárate para lo que vas a descubrir. Daniela no dijo nada más. Salió de la habitación con la mandíbula apretada,
su mente acelerada. Ahora lo sabía con certeza, su hermana estaba viva. Pero alguien más la estaba buscando. Y esta vez, no iba a dejar que se la llevaran. Daniela sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Todo lo que había descubierto la llevaba a un solo destino. Su hermana estaba viva y en peligro. Ahora no se trataba solo de saber la verdad, sino de asegurarse de que nadie más pudiera dañarla. Las palabras de su madre aún resonaban en su cabeza. Nos dijeron que la niña estaba mejor con ellos, que nunca tendríamos que preocuparnos, pero después de algunos años, desaparecieron. Isabela había sido separada de ella, vendida como si fuera un objeto, y su propia familia lo había permitido. Daniela no podía dejar que el miedo la detuviera. Tomó su teléfono y marcó rápidamente el número de Alejandro. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos. Tengo algo importante, respondió él. He rastreado la última ubicación de Isabela. Tienes que venir ahora. Daniela no dudó. Envíame la dirección. Alejandro titubeó por un momento. Daniela, esto no va a ser fácil. Lo sé, respondió ella con firmeza, pero ya no hay marcha atrás. Guardó el teléfono y salió de la mansión. El auto avanzó por la carretera desierta mientras Daniela intentaba controlar la ansiedad que se acumulaba en su pecho. La ubicación que Alejandro le envió la llevó a una zona industrial abandonada, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Al llegar, vio a Alejandro esperándola en la entrada de un viejo almacén. ¿Es aquí?, preguntó al bajar del auto. Claro que sí, respondió él con seriedad. La información que conseguí dice que la han tenido aquí por semanas. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cruzaron la puerta con cautela. Dentro, el aire era denso, cargado de humedad y polvo. Sus pasos resonaban en el suelo de concreto mientras avanzaban por los pasillos oscuros. De repente, un sonido los hizo detenerse. Daniela intercambió una mirada con Alejandro y ambos siguieron el ruido. Llegaron hasta una habitación con una puerta entreabierta. Daniela sintió su pulso acelerarse. Lentamente empujó la puerta y lo vio. Un hombre de traje oscuro estaba de pie, con una expresión severa en su rostro. Pero no era él quien captó su atención. Era la mujer que estaba detrás de él. Una joven con el cabello oscuro y los ojos idénticos a los suyos. Daniela contuvo la respiración. Isabela, por un instante, el mundo pareció detenerse. Era como mirarse a un espejo. La joven tenía una expresión confundida, como si no entendiera lo que estaba pasando. El hombre a su lado cruzó los brazos. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Daniela apretó los puños, él soltó una carcajada. ¿De verdad crees que todo esto depende de lo que tú quieras? Alejandro se adelantó. Sabemos lo que hicieron. Sabemos que la secuestraron cuando era niña y la vendieron a alguien que desapareció del mapa. El hombre sonrió con cinismo. Sabes muy poco, en realidad. Daniela sintió que su furia aumentaba. ¿Qué quieren de ella? El hombre inclinó la cabeza. No es cuestión de lo que queramos, sino de lo que ya hicimos. Daniela sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Qué le hicieron? Isabela, que hasta ese momento había estado en silencio, habló con voz temblorosa. No sé quién soy. Daniela sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. El hombre dio un paso adelante. Le borraron todo, su memoria, su identidad, todo. Daniela sintió un nudo en la garganta. Eso es mentira. El hombre sonrió con burla. ¿De verdad? Pregúntale a ella. Isabela la miró con desesperación. Yo no recuerdo nada antes de los 6 años. Daniela sintió que las piernas le temblaban. No importa lo que recuerdes, dijo con firmeza. Voy a sacarte de aquí. El hombre negó con la cabeza. No tan rápido. Sacó un arma de su chaqueta y apuntó a Alejandro. Si se mueven, él muere. Daniela sintió que su mundo se desmoronaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció detrás del hombre. Un golpe seco. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Detrás de él, con una barra de hierro en la mano, estaba la madre de Daniela. Daniela la miró con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Madre? La mujer respiraba con dificultad. Te dije que esto no iba a ser fácil, murmuró. Daniela no podía creerlo. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Su madre soltó la barra de hierro y se acercó a Isabela. Nunca dejé de buscarla, murmuró. Daniela sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su madre la miró con tristeza. Porque tenía miedo de que te hicieran lo mismo. Daniela sintió las lágrimas nublar su vista. Pero no había tiempo para más explicaciones. Tenían que salir de ahí. El amanecer los encontró en un departamento seguro, lejos de la ciudad. Isabela estaba sentada en el sofá, mirando el suelo con expresión perdida. Daniela se acercó y se arrodilló frente a ella. Vamos a recuperarlo todo, dijo con suavidad. Isabela levantó la mirada.
¿Y si no soy la persona que esperas? Daniela sonrió con tristeza. Entonces te conoceré desde el principio. Las dos se miraron en silencio. Finalmente, Isabela confirmó. Quiero saber quién soy. Daniela tomó sus manos con firmeza. Y yo quiero recuperar a mi hermana. La promesa estaba hecha, el pasado las había separado. Pero el futuro era suyo para escribirlo juntas. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.